como son. El día de hoy vamos a abordar naturalmente dos temas de actualidad. Por una parte, el tema que tiene que ver con la minería en general, en sus diversas formas y variantes en el Perú, y que ha dado lugar a este fenómeno particular, que es el bloqueo de carreteras hasta en 7 puntos de nuestro país. Ya hemos dicho suficientemente que es un delito, que es injustificable, que pone en riesgo la vida de personas y el bienestar de aquellos que necesitan transportarse por una parte, pero recibir mercaderías también, es el caso de leche, combustibles, alimentos y medicamentos. Ese tema lo vamos a abordar después con un consultor en esta materia, ex congresista por Apurímac, Richard Arce, que conoce el tema por dentro. Y otro tema que ha dado lugar a polémicas es el voto en segunda lectura de una ley de amnistía para beneficiar a militares, a policías y a miembros de comités de autodefensa que hayan incurrido en delitos en la lucha contra el terrorismo entre el año 80 y el año 2000. Repito, se trata de un voto que ha sido tomado en el marco de la Comisión Permanente, porque el Pleno no está sesionando en esta época del año, y que ha vuelto a votar a favor de este dictamen después de un voto que había tenido lugar ya hace unas semanas en el Pleno. El voto ofreció un resultado de 16 a favor y 11 contra. Hemos invitado a 2 abogados penalistas que a veces han tomado partes opuestas en algunos procesos penales y que hay que presumir en consecuencia que tienen puntos de vista diferentes sobre el fundamento jurídico de este voto y de esta ley de amnistía. El doctor Carlos Rivera, por una parte, que es una figura de la ONG IDL, y el doctor Humberto Abanto, que hemos entrevistado también a propósito de otros casos y de temas teóricos penales. Muy buenas noches, Carlos Rivera. Muy buenas noches, doctor Abanto. Carlos, un gusto estar aquí. Yo quisiera que nos digan, por favor, en primer lugar, a qué necesidad responde esta ley, a quiénes va a beneficiar y si tiene fundamento jurídico y constitucional. Señor Rivera. Sí, yo creo que la ley responde a una dinámica política que el Congreso y las fuerzas políticas que controlan el Congreso de la República han instalado desde el año pasado en el sentido de promulgar una suerte de paquete normativo favorable a quienes estén procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos. La norma de agosto del año pasado, la ley que declara la prescripción de crímenes de lesa humanidad, la norma de noviembre, si no me equivoco, del año pasado, que estableció la posibilidad de cumplir condenas a los condenados de más de 80 años, una modificación al Código Penal, y esta norma, a la cual debería agregar también la ley del APSI, ¿no es cierto?, que establece una prohibición de litigio ante instancias nacionales e internacionales con la cooperación internacional, de litigio contra el Estado. Por lo tanto, hay 4 normas que nos da la impresión que es un paquete legislativo que básicamente pretende establecer una suerte de dinámica política de arrinconamiento a los derechos de las víctimas y de establecimiento de ese mismo marco normativo de beneficio legal, político, a quienes han estado o están procesados o condenados por crímenes contra los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Esa es la dinámica a la que responde la ley. ¿Cuestionada desde el punto de vista del marco normativo general del Perú y de la Constitución? Sí, no. De hecho, en el caso de la ley de amnistía, digamos, creo que estamos un poco repitiendo un debate que se produjo hace casi 30 años, ¿no? La ley de amnistía del año 95, junio del 95, abrió un debate político, legal, constitucional, de derecho internacional, que en su momento fue zanjado por la Corte Interamericana en marzo del 2001 con la sentencia del caso Barrios Altos versus Perú. La Corte dijo las leyes de amnistía no tienen ningún valor jurídico y son contrarias al orden jurídico internacional. ¿Con qué fundamento dijo eso la Corte? La Corte da el fundamento en el sentido de que una ley de amnistía no solamente es una injerencia en la actuación del sistema de justicia, pero sobre todo apunta a que termina siendo una grave limitación a las obligaciones internacionales del Estado en términos de que se prohíbe investigar, juzgar y eventualmente sancionar, pero también, dice la Corte, es una gravísima limitación al derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Y por lo tanto dice, ese no es el mandato de la Convención Americana, ese no es el mandato de la jurisprudencia de la Corte, y hace una declaración
sobresaliente en el derecho internacional porque es la primera vez que la Corte se permite declarar la invalidez jurídica de una norma de derecho interno, ¿no es cierto? Y eso, en el caso de Perú, terminó generando la reactivación de un conjunto de procesos judiciales y el establecimiento de una jurisprudencia ya en sede interna, que me parecía que estaba absolutamente consolidada en el sentido de no permitir amnistías en casos de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Señor Abanto, su opinión sobre lo que nos ha dicho el señor Rivera, es cierto, nos ha hablado sobre varias cosas, pero por favor, denos su punto de vista sobre los temas que le parecen más relevantes y más cuestionables eventualmente de lo que ha dicho. Efectivamente, la Corte Interamericana creó una obligación que no está en el pacto. Y ese es un tema que creo que va a tener que revisarse en algún momento. La posibilidad de que la Corte establezca obligaciones que vayan más allá del principio pacta sunt servanda, ¿no? El segundo punto es que... Explique para los no juristas latinajo que ha usado pacta sunt servanda. O sea, los estados son soberanos. Y la excepción es que se obliguen con otro estado o con otros estados. Y cuando se obligan expresamente por aquello que han puesto en el documento internacional, sea un tratado o sea una convención. Entonces, en mi opinión, la Corte ha tenido cierta laxitud en ir creando derechos, ¿no?, a partir de una norma que está en la Convención Americana que repite la 9ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la famosa cláusula de derechos no enumerados, que curiosamente en la larga historia constitucional de los Estados Unidos no ha sido usada nunca. Ha sido muy cuidadosa, muy cuidadosa y muy precavida la Suprema Corte de los Estados Unidos en estas actuaciones que en el horizonte latinoamericano son muy fáciles. Nuestro propio Tribunal Constitucional también crea derechos o reconoce derechos con una generosidad que, en mi opinión, habría que tener mucho cuidado, ¿no? Y por otro lado, en cuanto al comparar la situación de 1995 con la situación de 2025, supone olvidar que tenemos gente procesada por casos que tienen mucho más de 30 años. Y no es correcto cuando se dice que hay una ley que prescribe los crímenes contra la humanidad. Lo que la ley dice es que los delitos que no constituyen crimen contra la humanidad, aunque se haya abusado de la calificación, sí prescriben. Y ya digo, vamos a esperar qué dice el Tribunal Constitucional sobre la Ley 32.107. Hasta el momento, yo he defendido la ley en el Tribunal Constitucional. Creo que el debate fue bastante amplio. Se puede coincidir o disentir, pero creo que hubo un debate bastante rico en el tribunal. Tanto más importante que es un tema que polariza los espíritus de lo que tenemos y esas actitudes a veces un poquito desaforadas, un poquito furiosas, que atribuyen a quienes no están de acuerdo con esa ley una mala actitud hacia la Fuerza Armada, lo cual es una presunción totalmente ilegítima. Uno puede respetar a la Fuerza Armada del Perú y valorar lo que han hecho contra el terrorismo y respetar a nuestros héroes y sin embargo creer que han habido casos en los que se ha comportado de una manera que merece ser juzgado. Hay que decir que el propio almirante Montoya en el debate en la Comisión Permanente dijo que habían habido excesos que hay que reconocer. Lo que él niega es que hayan habido una política sistemática. Una política sistemática, cosa que la Comisión de la Verdad se afirma en algunos casos. Pero ¿no? Sin rigor matemático. Sí. Porque me corregirá Carlos, que lleva mejor la cuenta que yo, pero hay 47 casos con 800 y pico personas procesadas. ¿No es cierto? 600 y pico es la cifra. Los casos en general que hay en este momento en trámite en la Corte Nacional. Son como 47 casos, si mal no recuerdo. Pero no es el número de procesados, es mucho menos. Era 600 y pico, 640 y algo. Bueno, el punto es que ha habido un abuso, desde mi punto de vista, de la calificación de crimen contra la humanidad, confundiendo todo crimen atroz con un crimen contra la humanidad. Porque si hubo crímenes atroces, a mí no me gusta llamar excesos, creo que es un eufemismo injusto con lo que pasó. Y creo que la propia gente de las Fuerzas Armadas, y yo sostuve esta posición ante el Tribunal Constitucional, sí se produjeron crímenes. Pero si tenemos 47, aunque sumemos 100 casos, en 1.200.000 operaciones, la posibilidad de hablar de generalidad
y de sistematicidad es muy difícil. Bueno, no se ha hablado, por lo menos no en la Comisión de la Verdad, que ha habido en algunos casos una concertación sistemática, putis, por ejemplo, ¿no? Que no se hubiera podido hacer si no hubieran habido consultas y es una decisión colectiva. No ha sido un arranque impromptu, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ajomarca, Sí. por ejemplo, Telmo Hurtado es un caso que habla de un crimen que es aleatorio desde mi punto de vista. No expresa De una acuerdo. política. Ahora, vayamos entonces a los argumentos que ha usado el señor Abanto y que se suelen usar. ¿Por qué estos juicios han durado tanto? ¿Por qué estamos juzgando cosas como el Frontón, que ha tenido lugar el año 86? Sí. Y, Es una buena pregunta. Y lo pregunto tanto más que esta mañana conversando con el señor Rospigliosi, que son los impulsores de esta ley, Sí. cuando yo le pregunté en qué situación quedaban las víctimas, si ellas tienen todavía el derecho a saber la verdad, aunque no se castigue a los responsables, y si tienen derecho a ser reparadas, él contestó, las víctimas son los militares que esperan Sí, 30 o sí, 40 sí. años Esa para... es una nueva para- teoría de y- Fernando, ¿no? para ser Mira, juzgados. en realidad es buena la pregunta. ¿Por qué demoran tanto los procesos por violaciones a derechos humanos? ¿Por qué el Frontón, junio del 86, está de nuevo en juicio? ¿Por qué las violaciones sexuales de Manti Vilca del 8-4 al 9-3 recién va a tener una audiencia la próxima semana en la Corte Suprema? Me parece que no es que ha habido una voluntad de persecución eterna y todos los días se abre un proceso judicial. En realidad yo creo que ha habido razones muy concretas. En los años 80 el Poder Judicial sí abrió algunos casos de violaciones a los derechos humanos. Paso siguiente, el fuero militar interponía contiendas de competencia. En todos los casos, Fernando, y eso está documentado en la CBR, en todos los casos, excepto el caso de Jaime Ayala, ¿no es cierto? En todos los Periodista casos, periodista de la asesinado. República, desaparecido el 8-4, en todos los casos la Suprema dijo, es delito de función, por lo tanto que se pase al fuero militar. Resultado, los militares fueron juzgados por sus amigos. Creo que el juzgamiento de Telmo Hurtado es un gran ejemplo. Telmo Hurtado fue juzgado en el fuero militar, no por el homicidio de Ajomarca, sino por un acto de negligencia, por no informar que mató. Y claro, lo condenaron. ¿Qué pasó con su carrera? Nada. No pasó nada. Hurtado hizo una carrera impecable hasta el año 89 que fuga a Miami. Por lo tanto, la justicia militar fue un gran problema para impedir las investigaciones del Poder Judicial. Primer problema. El segundo problema, las pocas investigaciones de la década de los años 80 fueron cerradas por las leyes de amnistía. Punto final. Las de Fujimori. Las de Fujimori. Desde el año 95 hasta el año 2001, 2002, no hay ningún caso abierto en materia de derechos humanos Pero en el Perú. entre tanto han pasado 23 años. Obviamente. ¿Por qué es que no se han resuelto estos casos? Ahí viene un elemento, creo yo, uno, de complejidad de las investigaciones. Con Humberto litigamos el tema del Frontón y es un caso complejo, ¿no es cierto? Hay 30 o 31 marinos procesados, hay 133 víctimas y por lo tanto es un caso complejo, que además se ha terminado de complejizar más porque se quebró el año pasado y se ha reiniciado un segundo juicio hace 2 meses atrás. Pero hay otro elemento que corresponde al Estado. Pongo el ejemplo del caso Manti Vilca. El caso Manti Violaciones Vilca, sexuales, ¿no? Violaciones sexuales. Se abre la investigación en una fiscalía de Huancavelica el año 2004 y la fiscalía está durante 5 años pidiendo la información al Ministerio de Defensa. 5 años. 5 años. Sí. Para que diga quién es Papilón, quién es Rambo, quién es Tuti, quién es Lobo. Ha habido una constancia del Ministerio de Defensa de no entregar información, lo que ha generado que es un problema mayúsculo en el avance de las investigaciones. Y al hecho particularmente complejo que son este tipo de crímenes, se le aumenta esta dificultad de no tener información de quiénes acuerdo. son las personas. Veamos Y qué el nos otro dice- elemento, Perdón, Fernando, sí. muy concreto es el 2004 se inicia el juzgamiento de este tipo de crímenes. En la Sala Penal Nacional se juzgaba derechos humanos y terrorismo, las dos caras del problema. En ese momento la Corte Penal Nacional tiene ¿cuántas? 15 competencias adicionales. Es decir, se ha complejizado el sistema de justicia y se ha arrinconado la jurisdicción de derechos acuerdo. humanos. Sí. Y, señor Abanto, su opinión sobre por qué es que han demorado tantos estos juicios, que es uno de los argumentos que se ha usado para adoptar esta ley de amnistía, ¿no? Y poner coto a los juicios. Bueno, hay una pobreza probatoria muy grande. O sea, en el caso del Frontón, por ejemplo, hay un frondoso ofrecimiento de pruebas que está relacionado con que los cadáveres existen y nadie discute la existencia de los cadáveres. Pero se soslayan, por ejemplo, datos importantes como que murieron marinos, que asesinaron a guardias republicanos
Y de repente se presenta como si esto no hubiera habido, o todos hubiéramos olvidado, que hubo un motín concertado para afectar al gobierno de entonces, que estaba celebrando una reunión de la Internacional Socialista en el Perú. Y para eso se hizo este conjunto de motines organizado directamente por Sendero Luminoso, ¿no? O sea, aquí en orden las cosas. Sobre ese punto está de acuerdo el señor Rivera. Sí. Entonces, adelante. Sí, por supuesto. Y han pasado 25 años. Los juicios se han quebrado no por responsabilidad de la defensa. Sobre el Frontón, 39. No, 40 años prácticamente. Sí. No, 86. pero le digo, el juicio, acá tenemos un proceso que va durando 25 años. Ha muerto el comandante Lazo Galeán ¿no? y otras personas han ido falleciendo en el tiempo, murieron procesadas, sin tener una decisión sobre su conducta. Entonces, lo que yo digo es, el Estado, ¿cuántas oportunidades tiene? Yo soy un defensor del derecho penal ilustrado. Yo no creo en el derecho penal del enemigo, en esas barbaridades que se han ido proliferando en el mundo. Y la pregunta sencilla es, ¿cuántos tiros tiene el Estado? 1. Tiene un solo tiro. Yo acompaño la posición del one shot, un solo tiro es lo que tiene el Estado. Bueno, acá tiene tantos tiros como le da la gana. Porque usted le cierra la investigación y la reabren, y la vuelven a reabrir, y la vuelven a cerrar, y la vuelven a reabrir, y luego hasta que no terminan teniéndolo a usted anciano, sentado en el banquillo de los acusados. Entonces, creo que sí es importante lo que usted está señalando, Fernando. Es cómo hacemos. Yo voy a insistir en mi propuesta de la necesidad de mecanismos de justicia restaurativa. ¿Que no existen en nuestro marco normativo? Que no están a la disposición. Es decir, una vez que estos juicios se detienen, no hay más posibilidad de la que parte las víctimas... civil, ¿no? La parte es civil. una acción civil, pero, digamos, porque no ha habido plazo, o como se ha demandado en zona que se frustró, tiene todavía vigente la acción civil. Pero yo creo que la acción civil igual es un tema largo y oneroso para los familiares de las personas que murieron en estos igual hechos. tienes que litigar. Así es. Entonces, un mecanismo de justicia obligadas las restaurativa. personas acusadas, aunque no se les pueda condenar, a colaborar con la justicia. Claro. Y el caso dado, por ejemplo, señalar dónde están los restos de las víctimas, porque eso hay. Bueno, hay personas que no saben dónde han quedado enterrados sus padres o sus hijos. Claro, no sabemos quiénes son, pero los cuerpos todos fueron ubicados en el caso del Frontón. Sí, no hablo por ejemplo. Ese es un caso capaz excepcional, pero en la historia de los juicios solamente han habido 2 casos en los que ha habido un compromiso de los procesados, luego condenados, de descubrir los restos. El caso de la Cantuta, ¿no es cierto? Y el Santa, que hubo un ofrecimiento y una colaboración de los miembros del destacamento Colina. Y luego es el caso de los desaparecidos de Chuschi. Los 2 únicos casos en los que ha habido una voluntad de colaboración de parte de los procesados condenados, ¿no? En el resto ha habido más una resistencia a colaborar, una negativa de haber cometido los hechos. Y por lo tanto eso pone el juicio cuesta arriba, porque no es un juicio en el que hay una actitud de colaboración. ¿No Su tesis, doctor Abanto, sobre una justicia restaurativa, significa que en nuestro marco normativo actual las víctimas no pueden ya preguntar y apelar y saber dónde están. Por la vía civil sí. Sí puede. Pero lo que yo digo es que eso es demasiado largo y oneroso, y creo que Carlos coincide conmigo. Por eso es que considero que es fundamental crear estos mecanismos de justicia restaurativa, este procedimiento de justicia restaurativa. ¿Para qué? Para que la gente encuentre respuesta, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo estoy seguro que ningún miembro de la Fuerza Armada puede aplaudir. Yo entiendo, por mi experiencia con ellos, que los militares son hombres de honor y que es deshonroso lo que ocurrió en Ajomarca y en otros lugares. Putis. Y estoy seguro que ellos no pueden sino sentir rechazo a esto, pero hay una responsabilidad institucional por el control que no hubo, por las graves deficiencias que vivimos en aquel tiempo. Hemos tenido gente sufriendo fatiga de guerra. Hemos tenido gente 2 o 3 años en la zona de combate, cosa que está prohibida por las reglas internacionales. Entonces creo que sería bueno para las Fuerzas Armadas y para el país buscar mecanismos de justicia restaurativa y acabar con este tema. Y lo que preconizó la Comisión de la Verdad, justamente. No se pudo hacer, pero esa era la tesis, ¿no? Pero ahí, digamos, faltaron reflejos del gobierno que recibió el informe
para iniciar este procedimiento. O sea, yo sí invoco y evoco además al mismo tiempo el ejemplo de Sudáfrica y el ejemplo que Mandela dio de que no todo tiene que resolverse por la vía penal, porque el restañar heridas en una sociedad no necesita, no urge, no es indispensable el encarcelamiento, como sí es indispensable el esclarecimiento y la reparación. Lo que pasa es que, a diferencia de Sudáfrica, aquí hubo un grupo armado, un grupo terrorista, que atacó tanto a las poblaciones civiles como a la Fuerza Armada. Así es. Son tres actores diferentes. En Sudáfrica es la comunidad mayoritaria, étnicamente africana, enfrentada a una minoría blanca racista. O sea, son dos polos mucho más identificables que acá. Sí, o estoy entendiendo mal. No, me parece que es un diagnóstico bastante correcto, ¿no? Yo podría coincidir con lo que Humberto plantea. Me parece que ese trance tan complejo, tan difícil de la justicia penal es un trance bastante duro, ¿no es cierto? Para los militares puede ser, pero también para las víctimas que están reclamando justicia desde hace mucho tiempo. El problema es que creo que se ha ido configurando un contexto institucional y político muy hostil para las víctimas y creo que también para el sistema de justicia. Primero, al no haber otro camino, ¿no es cierto?, de las recomendaciones como el que plantea Humberto, ¿no es cierto? No hay otro camino. Las múltiples recomendaciones del informe de la CBR de hace más de 2 décadas, en realidad se fueron acotando a la creación del subsistema penal de derechos humanos, es decir, la acción de la justicia penal. Y luego la crítica sostenida sobre el hecho de que la CBR imputaba las principales responsabilidades a la Fuerza Armada, lo cual es falso, daba cuenta de que o no había leído el informe o había una posición muy tendenciosa, y luego una posición absolutamente negacionista de los acontecimientos. Digamos, me parece que eso ha ido marcando y ha ido estableciendo un escenario muy confrontado. Ahora, hay un caso particular sobre el que yo quisiera escucharlo, que es el caso del general Urresti. No tiene 70 años todavía, hasta el próximo año, y no se va a beneficiar en consecuencia de esta ley. Sí. Es un caso excepcional en la medida en que él fue denunciado no por víctimas, ni por ONGs, sino por otros militares. Sí. Y es cierto que lo denunciaron mucho tiempo después de los hechos, porque los hechos remontan al 89, si mi memoria es buena. 88. 88, ¿no? 88, noviembre del 88. Él fue juzgado ni condenado 30 años después de los hechos, por el testimonio de camaradas de él, ¿no? Sí. Algunos discuten si es que la justicia actuó bien o no, pero está condenado y no va a poder ser beneficiado, ¿no? ¿Cómo enfoca usted el caso? Es correcto. La ley establece un marco bastante comprensivo de quiénes pueden ser los beneficiados. En los hechos concretos solamente podrán ser no beneficiados los que tienen una sentencia condenatoria firme, o sea, confirmada por la Corte Suprema, y que no tengan 70 años. Es el caso de Urresti. Y en realidad de muy pocas personas, ¿no? Porque el universo mayoritario son o investigados o procesados o condenados en primera instancia sin sentencia confirmada en la Corte Suprema o tienen más de 70 años. ¿Cuántos pueden ser aquellos que estén en esa situación? Mira, estamos elaborando, esa cifra la debería dar un poco la Fiscalía, sospecho que esto no va a ocurrir, pero nos da la impresión de que, de acuerdo a las primeras estadísticas que estamos organizando en la Coordinadora de Derechos Humanos, deben ser unos 350 a 400 casos. Menores de 70 años. Menores de 70 años y que entran en este concepto o esos estándares que establece la ley. De acuerdo. Procesados. Señor Avantos, sobre el tema Urresti. Sobre el tema Urresti, vamos a ver qué pasa con la ley 32.107. ¿Qué pasa en el tribunal? Porque no lo alcanzará esto, pero podría terminar siendo alcanzado por la ley 32.107. ¿No? Ahora, yo insisto en mi duda acerca de la imprescriptibilidad de estos hechos por horrendos que hayan sido. Yo mantengo la posición del Tribunal de Nuremberg. Por horrendos y abominables que hayan sido estos crímenes, no se les puede calificar como crímenes contra la humanidad si no encajan en el contexto vigente ese tiempo. Y el contexto vigente ese tiempo exigía que fuera el crimen cometido en conexión o en ejecución de crímenes contra la paz o crímenes de guerra. De acuerdo. Permítanme, por favor, abusar de ustedes, si es que puedo decir así, un minuto para que antes de abordar el tema con un especialista en el terreno, lo hagan ustedes desde el punto de vista jurídico sobre el bloqueo de carreteras. ¿Qué piensa usted sobre esta actividad de protesta? ¿Tiene algún viso de ser tolerable? Bueno, me remito a la sentencia del caso del Baguazo, ¿no? De hace casi una década atrás,
El año 9, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. 16 años. Me refería a la sentencia. La sentencia que dictó la Sala Penal de Bagua. La sentencia analiza no solamente la conducta, que en su momento era aparentemente delictiva por una norma de una modificación del Código Penal, es decir, si uno ve simplemente el bloqueo de carreteras, uno concluye que es un hecho delictivo. La Sala de Bagua incorpora otro elemento que es el análisis de conjugar el derecho a la protesta, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea pacífica y cumpliendo determinados requisitos de respeto a los derechos de las personas. Bloquear la carretera e impedir que pase nadie, sí, no pacífico, ¿no? Ese elemento, la Sala de Bagua, confirmada luego por la Corte Suprema, lo incorpora como elemento de ejercicio de derechos fundamentales. Sobre el tema del bloqueo de carreteras, señor Abanto. Ese fallo fue un absoluto error jurídico, por una razón sencilla. Nosotros estamos obligados a seguir los estándares de los sistemas de protección de derechos humanos. Y sobre esta materia hay una observación general hecha por el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano supervisor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha dicho claramente que no se puede bloquear el acceso a localidades sitiándolas prácticamente, que siempre tiene que haber una vía alterna que permita a la gente recibir los suministros. Ese fallo es erróneo, tiene una mala definición y una mala delimitación del derecho a la reunión, dentro del cual se verifica la protesta, porque la reunión incluye muchas cosas más. Yo puedo hacer reuniones de apoyo, por ejemplo, puedo hacer mítines de apoyo a una posición, no necesariamente de protesta. O sea, la protesta es una modalidad expresiva del derecho a la reunión, y el derecho a la reunión es pacífico y sin armas. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá, que constituye una prueba de que se puede discrepar sobre temas delicados que se arrastran desde hace décadas y que movilizan naturalmente pasiones y susceptibilidades sin caer en la descortesía, en la bravuconería o en la demagogia. Así que lo felicito por eso. Muchas gracias. Y me alegro de haber estado en la mesa junto a dos personas que no piensan igual, pero que dan sus argumentos pensando en los objetivos finales, que es reforzar nuestra democracia y garantizar una correcta administración de justicia en nuestro país. Muchas gracias. A ti, Fernando, muchas noches. gracias. Vamos a hacer una pausa y ahora sí recibiremos al excongresista Richard Arce Apurimeño para que nos diga cómo está juzgando él no solamente el bloqueo de carreteras,